Buenos días a todos. Daros de nuevo la bienvenida y bueno, empezamos con una segunda sesión. Habéis tenido una primera sesión muy inspiradora, hecha gracias a la participación tanto de Iñaki como de Elvira como de Miguela, que yo creo que han sido una forma excepcional de empezar las jornadas. Recordaros que esta sesión será íntegramente en inglés, para que aquellos que no dominéis el idioma podáis tener los headphones. Creo que los tenéis todos, pero si a alguno pues, le faltara levantar la mano y os los acercan en un momentito. Bueno, sesión en educación financiera. Sesión en educación financiera en las escuelas. El objetivo de esta sesión y un poco la justificación de esta sesión es los resultados que acabamos de conocer en el mes de... Está mirando mi compañero mal. Los resultados que acabamos de conocer en el mes de julio del informe PISA, de la evaluación del informe PISA que se realizó a lo largo del año 2012. Posiblemente muchos de vuestros colegios participaron en esta evaluación. Y, como os decía, pues en el mes de julio salieron los resultados, ¿no?, en la competencia específica de educación financiera. ¿Por qué lo hacemos? Porque BBVA es el impulsor junto a la OCDE de este informe. Como bien sabéis, la OCDE desde hace varios años hace trienalmente una evaluación en competencias que inicialmente pues era la lectura, las ciencias y también pues, las matemáticas, la comprensión lectora, ciencias y matemáticas. Y ya hace algunos años, hace 5 años, en el año 2010, el secretario general de la OCDE, en un encuentro con nuestro presidente, pues le expresó su preocupación porque la educación financiera fuera parte también de la educación en los colegios, ¿no?, y de lo importante que era que los niños desde pequeños pues, se formaran también en cuestiones de cultura financiera, ¿no?, sobre todo pues, en valores, tanto que habéis hablado, que vais a hablar de valores, en valores asociados al uso del dinero. Por este motivo, pues bueno, tuvimos un encuentro con la OCDE. Nosotros decidimos ir adelante y apoyar la realización de esta evaluación, de evaluar una cuarta competencia, que sería la competencia de cultura financiera, en niños y niñas de 15 años y bueno, pues contribuimos económicamente con la OCDE para hacer esto posible. Y quiero recalcar el tema económico. Gracias. Quiero recalcar el tema económico no por la importancia de la aportación económica, sino por la importancia de que BBVA abordó esta tarea con total objetividad, sin participar en la metodología, sin participar en los resultados, sin conocer los resultados de antemano. Fue un apoyo y una apuesta pues, por una iniciativa de la OCDE que nos pareció muy importante, puesto que nosotros estamos trabajando en la educación financiera en colegios desde el año 2008. Como vosotros sabéis, seguramente muchos de vosotros tenéis en vuestros colegios el programa Valores de Futuro, que se desarrolla aquí en España también de la mano de BBVA, y nos pareció importante pues, ir adelante con esta apuesta. Conmigo tengo a Adele Atkinson, que trabaja en la OCDE desde el año 2010, donde principalmente se encarga de la investigación y el análisis de cultura financiera. Adele no es nueva en estas lindes, ella ya desde hacía muchos años estaba trabajando en temas de investigación y en temas pues, de política económica y financiera, y además tiene una formación en la Universidad de Bristol en relación con estos temas, ¿no? Pues aquí para nosotros. Tiene una formación, como decía, tanto en su formación principal universitaria en económicas y contabilidad, como también pues, un PhD, ¿no?, un doctorado en educación y capacidad financiera. Y sin extenderme mucho más, pues vamos a empezar con este diálogo con Adele, que, como os decía antes, pues va a ser completamente en inglés. Adele. Adele. Now you can understand. Ahora ya me puedes entender. Finally.
Finalmente. Muy bien. Estaba explicando un poco por qué BBVA está involucrada en la educación financiera y por qué apoyamos el informe de PISA, porque creemos en la educación financiera y en el por qué la educación financiera debe estar incluida en los currículos escolares desde una edad muy temprana. Pero tenemos aquí varias preguntas que hemos preparado para ti y también a través de la plataforma que tienes hemos recibido varias preguntas de los profesores que están aquí presentes hoy. Así que voy a hacer 5 preguntas principales que nos gustaría que respondieses. En primer lugar, nos gustaría saber por qué la OCDE decidió evaluar también las competencias financieras, porque tras varios años estudiando las otras competencias, decidió que había llegado el momento también de evaluar esta competencia y ver cómo jóvenes adultos, niños, si conocían o no estos términos financieros. Pues yo creo que es una buena forma de comenzar hablando de la educación financiera. Las competencias que ya llevábamos evaluando, ciencias, matemáticas y lectura, y luego llegó un momento en el que dijimos, bueno, la verdad es que la competencia financiera añade algo más, quizás sea algo más práctico. Claro que necesitamos saber leer, pero nos ayuda en nuestro futuro, ayudará a los jóvenes en el futuro. Y la OCDE quiere saber cómo las personas desarrollan sus competencias y cómo estas habilidades pueden ayudarles a lo largo de la vida. Así que, por supuesto que seguimos teniendo que llamarlo competencia y vamos a seguir analizando matemáticas, ciencias y lectura, pero también queremos añadir habilidades más prácticas y creemos que es importante incluirlas para que los profesores, los profesionales, los padres puedan decir, muy bien, pues parecen haber unas fortalezas, algunas debilidades. Ahora por lo menos ya tenemos los datos sobre cómo podemos enfrentarnos a las debilidades, cómo podemos reforzar las fortalezas y qué podemos hacer para mejorar. Así que es como para prepararles a la vida real. El estudio de la competencia financiera realmente se basa en preparar a las personas para la vida real y llegó a conocimiento de la OCDE cuando los países empezaron a preguntar a la OCDE cómo podíamos preparar a los jóvenes para que estuvieran listos en el momento de su jubilación, el coste de ir a la universidad, cosas así. Nos dimos cuenta de que había muchas preguntas financieras que la gente se estaba haciendo y fue para nosotros muy interesante crear buscar las competencias para trabajar con estas competencias financieras y también en crear las capacidades necesarias para que la gente pueda tener un futuro más seguro, que es muy importante desde la crisis financiera y desde que a las personas les es más difícil planificar para el futuro. La idea de tener que gestionar cada céntimo es muy importante. ¿Y cómo se mide eso? ¿Cómo deciden que los estudiantes a los 15 años si están listos o no? ¿Cuál es la metodología que utilizaron para asegurarse de lo que conocían y lo que no conocían? Pues fue una gran tarea, una gran labor que tomamos de forma voluntaria, pero un poco a ciegas, nunca la habíamos hecho antes. Así que unimos a un grupo de expertos en hacer exámenes a estudiantes, en competencia, en todo tipo de competencias y también a expertos de aspectos financieros para tener diferentes perspectivas. Y los unimos físicamente una y otra vez para que creasen un marco, porque no se puede probar a las personas, no se les puede hacer una prueba si no se sabe qué es lo que hay que examinar, podríamos decir. Así que empezamos a ver cuál era el contenido, los procesos que esperábamos que los jóvenes fuesen capaces de aplicar y el tipo de contexto en el que la competencia financiera puede ser importante, por ejemplo, en el hogar, la familia, en el trabajo o en el contexto más amplio. Al crear
este análisis más detallado, pudimos decir, muy bien, pues ¿cómo podemos hacer una pregunta que cuestione sobre esto? Así que hicimos, bueno, no miles, pero sí cientos de preguntas y algunas las descartamos fácilmente porque vimos que simplemente eran pruebas de matemáticas. Así que algunas vimos que también en diferentes países la respuesta sería diferente, así que no valían porque no se podría dar una puntuación que se pudiese comparar entre todos. Y hicimos un estudio piloto con algunos de los países que iban a participar en la competencia financiera. Y de ese estudio piloto luego escogimos unas cuantas preguntas que decidimos examinaban la competencia financiera y que además se podía valorar igualmente en diferentes países, que no eran sesgadas, por ejemplo, que no eran unas preguntas que eran solo fáciles para las chicas o solo fáciles para los chicos. Por ejemplo, desarrollamos un set de preguntas, un conjunto de preguntas que no revelamos porque queremos que sean secretas, porque no queremos que los profesores enseñen solo para aprobar la prueba. Realmente lo que queremos es ver cómo los estudiantes aplican el conocimiento que tienen. Y si se les enseña simplemente a un conocimiento para aprobar un examen específico, eso no funciona, no sirve para nada. Así que las mantenemos en secreto y luego se las damos a los estudiantes y analizamos los datos. Así que unisteis a profesores, ¿no? También habían profesores que os guiaron y me encanta que hayas dicho que no son solo los profesores. También yo creo que es importante que los gobiernos, los hogares y la sociedad en general esté involucrada en esta tarea. Y esto me vuelve a una de las charlas que estábamos teniendo antes, y es que la educación no es solo cuestión de los profesores, es de todos. Que si hacemos una prueba de la competencia financiera en los colegios, pues les estamos solo haciendo pruebas en los colegios. Pero ¿hasta qué punto es importante que las familias, los gobiernos, la sociedad, incluso las empresas privadas que están involucradas todas en aspectos financieros participen? Sí, la educación no solo ocurre en las escuelas, sino que en todos, ocurre en todas partes. Como sociedad tenemos la responsabilidad de ayudar a los jóvenes a que crezcan y a que sean responsables de ellos mismos, porque forman parte de una comunidad. Y de esa forma, cuando hablamos de la educación financiera, hablamos de toda una serie de partes interesadas, los padres, la comunidad, la industria. Por supuesto, esto significa la industria financiera, pero también más allá, otras empresas como, por ejemplo, las operadoras de telefonía, que también tienen un impacto en las decisiones financieras que toman los jóvenes. Y en las escuelas tenemos a profesores, pero también tenemos el equipo de dirección, el director y todo su equipo. Hay muchas personas que toman decisiones sobre el programa escolar, y es importante que todos pensemos en la educación financiera de la misma forma, para que todos podamos trabajar hacia un objetivo común. Una de las cosas que vimos, sobre todo al trabajar con adultos, intentar aumentar su educación financiera, y no es algo sorprendente, es que es necesario ser coherente y que tenemos que contarles una historia y que se mantenga. Y eso es lo mismo para los profesores, padres, comunidad. Si un banco nos dice que hagamos una cosa y el padre nos dice que hagamos otra cosa, ¿en quién nos fiamos? ¿A quién creemos? Así que lo que estamos intentando hacer a través de la OCDE y de nuestra red es tener un diálogo común y encontrar áreas en las que todos podamos hablar el mismo idioma, en las que todos podamos evolucionar de la misma forma. Veamos los resultados. Los resultados del 2012. Nos sorprendió ver que China, Shanghái, estuviese en primer lugar. Y no, debo decir, no tan sorprendente que España estuviera de la mitad hacia abajo, porque realmente no tenemos una estrategia nacional para esta competencia. Pero ¿por qué España? ¿Por qué China está en primer lugar? ¿Y por qué hay otros países que están ahí liderando el ranking? La
La razón más importante es que China, Shanghái, no es todo China. China es un país enorme, Shanghái es una ciudad enorme, pero es una ciudad que tiene un sistema educativo muy diferente al sistema educativo español. Y esa es una de las razones por las que no nos gusta hablar del ranking. Nos gusta mucho más hablar de las diferencias en los diferentes tipos de estudiantes. Porque el ranking de una ciudad dentro de un país que está creciendo de una forma rapidísima y que puede ser muy diferente al puesto de un país como España, significa muchas cosas diferentes. Obviamente algo está ocurriendo en Shanghái que está beneficiando a sus niños. Esto es algo que tenemos que investigar porque lo que queremos es capacitar a los niños para que sean adultos que tomen decisiones. Y hay algo que está ocurriendo en Shanghái que está haciendo que eso sea posible. Así que sí que tenemos que investigar los procesos en Shanghái. Una de las cosas que nos dijeron fue que de hecho tienen mucha educación financiera en el sistema educativo, en diferentes asignaturas desde la década de los 70. Además, tienen un alto conocimiento de matemáticas. Sabemos que la educación financiera, matemáticas, no es lo mismo, pero sí que están muy relacionados. Muchas veces se tiene que sentir uno cómodo con las cifras para tener una buena educación financiera. Además, las matemáticas ayudan a que los niños puedan comprender mejor las preguntas. Además, en Shanghái están intentando diseminar toda esta información al estar con motivos de la crisis, con motivos de su progreso económico, etcétera, que a veces es más importante. Es importante decir que los niños de 15 años, un 40% de los niños de 15 años de Shanghái, que consiguieron el nivel más alto en nuestro sistema de puntuación. Es decir, jóvenes que están realmente obteniendo unos resultados excepcionales. Esto quiere decir que tenemos que intentar que cuantos más niños posibles lleguen a esas puntuaciones. Pero no deberíamos decepcionarnos cuando comparamos todo un país con una única ciudad de un país. Sí, aunque el tamaño de Shanghái se puede comparar con algunos países como por ejemplo Bélgica, que también está ahí arriba en el ranking. Es interesante el que nos digas que tiene que ver con el sistema educativo y cómo la competencia financiera se ha incluido ahí. No sé si los profesores tienen luego oportunidad de hacer preguntas. Yo tengo los cascos por si me hacen preguntas, no hay problemas. Creo que la audiencia va a poder hacer preguntas. El público va a poder hacer preguntas por escrito, por favor. O si no, bueno, pues levantamos la mano al final. Y digo esto porque cuando hablamos de incluir la educación financiera en el sistema educativo, esto es algo que hoy en día no tenemos aún, o que tenemos, pero de una forma muy reciente. Y estamos hablando de, también había iniciativas privadas, como he dicho antes, BBVA también tiene un programa en las escuelas, Banco de España y CNMV, que son los reguladores, también tienen iniciativas que ayudan a las escuelas a dar algún tipo de formación sobre educación financiera, no como una asignatura única. Lo único que tenemos es una nueva legislación que va a salir este año para los niños de primaria de 6 a 10, creo, de 6 años a 10 años, creo, que no es una asignatura por sí misma, pero que es una competencia que se tiene que enseñar. Hay que enseñarles a los niños competencia financiera, educación financiera de forma transversal, a través de varias asignaturas. ¿Hay otros países que tengan la educación financiera en su sistema educativo como de una forma mejor que otros? Aquellos que lo tienen como una asignatura única resultan mejor que los que lo tienen de una forma transversal en diferentes asignaturas. En su opinión, ¿cuál es la mejor forma? ¿Cuál es el mejor enfoque? Pues es una pregunta muy complicada.
Creo que lo primero que me gustaría decir es que si tuviéramos una lista de deseos, si estuviéramos creando las escuelas de cero, pues quizás educación financiera sería una asignatura independiente, pero la verdad es que no sería posible hoy en día en la mayor parte de los países con el currículo que ya tienen y los horarios que tienen. Pero nosotros en la OCDE nos damos cuenta de que hablar de la educación financiera como una asignatura independiente es muy difícil. Es muy difícil tanto para los gobiernos como para los profesores, como para las escuelas. Lo que sí que vemos es que algunos directores de escuelas dicen que sí que tienen una asignatura independiente en algunos países, pero no sabemos aún si eso realmente está marcando una diferencia con los resultados de otras escuelas en otros países. Creo que si algún día averiguamos que enseñarlo en una asignatura independiente es mejor, lo diremos, pero la verdad es que no es realmente una posibilidad en muchos países. Creo que es difícil decir, bueno, tenemos que forzar que sea una asignatura independiente. No, hay que pensar en qué es lo mejor que podemos hacer. Y creo que en la mayoría de los países lo mejor que podemos hacer es identificar partes del currículo, partes del sistema educativo en el que encaja bien la educación financiera y hacerlo de forma que mejore la calidad de la enseñanza de esa asignatura, para que añada unas nuevas ideas, un nuevo contexto interesante al currículo ya existente, de una forma que, como has dicho tú, es una capacidad transversal que quizás ayudan niños, por ejemplo, que son muy buenos en matemáticas, son muy buenos en idiomas o que son muy buenos en historia. A lo mejor le podemos llevar la educación financiera en esas asignaturas a estos niños, de la forma que sea más relevante y más importante para los niños. Así que no puedo decir realmente qué es lo que funciona mejor, pero la idea de este estudio fue realmente crear una línea basal para decir, bueno, esto es lo que están consiguiendo los niños hoy en día. La mayor parte de ellos no tienen educación financiera de forma coherente y durante un tiempo constante. Y esos son los resultados. Pero por ahora no hay suficientes pruebas que demuestren qué es lo que funciona mejor en las escuelas. Pero sí que estamos esperanzados de que la educación financiera puede ser incluida en muchas asignaturas para fomentar el que los jóvenes piensen sobre los futuros financieros. Y esto me lleva a una segunda pregunta, que ya tienen muy bien, ya la tenemos en el currículo de una forma transversal. Y ahora tenemos una cuestión en España porque, bueno, tenemos esta nueva legislación que no es obligatoria, pero los profesores ven que no tienen materiales, que no tienen formación, porque sí que es obligatorio, y que tienen que incluirlo en matemáticas, inglés, etcétera. ¿Qué recomendaría que hiciese un profesor para incluirlo en su asignatura? Bueno, es importante tener los materiales y es importante que todos se sientan cómodos, porque seguramente tienen los conocimientos, pero no se sienten cómodos hablando con jóvenes de cosas que normalmente son personales. La formación al profesorado es importantísima. He visto que hoy en día en España casi ningún profesor o ninguno de los directores nos ha dicho que estaban dando formación en educación financiera a sus profesores. Esto es algo que debe realizarse en el futuro. Y en lo que se refiere a los materiales, yo creo que ya debe haber muchos materiales que pueden utilizarse y desarrollarse. Nosotros en nuestra página web de la OCDE tenemos una sección en la que compartimos materiales, así que quizás valga la pena verlo. España es miembro de la OCDE y pueden compartir materiales con otros países de la OCDE. Esto es algo que se desarrollará con el futuro y por eso es tan importante el que las organizaciones como BBVA inviertan dinero en este tipo de materiales, de recursos que vamos a necesitar en el futuro para asegurarnos de que los jóvenes tienen información exacta
precisa y que puede también ser útil para los profesores. Otra pregunta tiene que ver con cómo se evalúan las escuelas. Por ejemplo, yo soy profesora en una escuela y de repente me viene el director o la directora y me dice, pues vamos a ser evaluados. ¿Es esto una decisión nacional? ¿Vosotros escogéis las escuelas o es el sistema nacional el que las escoge? ¿Se puede rechazar o no participar? Bueno, cuando un país acepta formar parte de un estudio, dedican una persona de contacto. Y creo que es en el Ministerio de Educación y Ciencias en España. Y en ese caso son responsables de crear una muestra. Y no se les permite escoger a dedito las escuelas que van a participar. Hay un proceso por el que se pasa. Tienen datos nacionales y las escuelas escogerán a nivel nacional, pero de una forma más o menos aleatoria. Y las escuelas pueden rechazar, pero hay mucha información que se le da al Ministerio para fomentar el que la escuela participe. Y si una escuela rechaza participar por cualquier razón, no será el Ministerio el que diga, pues entonces escogemos esta otra escuela. No, será otra vez un proceso aleatorio. Y si al final España no consigue cumplir con los requisitos, entonces no formará parte del estudio. Los datos que son recogidos son representativos, tienen que ser representativos del sistema escolar español. Muy bien, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. Me gustaría quizás ver si hay alguna pregunta entre el público. ¿Alguien que quiera hacerle alguna pregunta a Adele? ¿Hay algún micro? Bueno, no sé si la debo hacer en inglés o en español. Habla en español, está sí. con... Vale. La pregunta era, ¿ella es consciente? I'm not hearing it, sorry. Lo siento, pero es que no oigo. Un momento, por favor. En inglés. That's better. Yeah. Yes. Digo, si ellos son conscientes desde el organismo que ella representa de que muchas escuelas se preparan específicamente para pasar PISA, porque ella dice que no le gusta mucho hablar de los resultados, pero yo como profesor estoy harto, no del PISA, no tengo nada en contra del PISA, pero sí estoy harto de que los políticos y la prensa de media me hable de los malos resultados de las escuelas españolas. Entonces yo quería saber si desde su organismo son conscientes de eso. Gracias. You understood the question? Yeah. Bueno, estoy segura de que todos los sistemas tienen programas para intentar pasar el PISA. Hay varias razones por ello. Para empezar es porque por ejemplo, la educación financiera, matemáticas, lectura, no es algo que se aprenda en 2 o 3 meses. No es igual que los exámenes que hay al final de un año. Es algo que se aprende con muchos años y esos conocimientos, esas capacidades vienen tras muchos años. Por eso yo no creo que realmente se pueda enseñar para pasar la prueba. Además, es que nunca publicamos los exámenes. Es decir, que aunque vuestra escuela haya participado en 2012, seguramente ya no vuelva a participar en el 2015. Ahí no va a poder enseñar para pasar la prueba porque la muestra será diferente del 2015 y enseñar para pasar el examen realmente no vale la pena. Lo que yo espero que pase es que los profesores vean el marco y la estructura de los exámenes no para obtener los mejores resultados, sino para darle las capacidades necesarias a los jóvenes para que luego puedan salir a la vida real y tomar las decisiones adecuadas y gestionar sus finanzas. Creo que es diferente, pero sí que creo que es un resultado positivo. Creo que también tiene algo que ver con los políticos y los medios de comunicación, y él tiene razón en algo, y es que yo recuerdo que el día en el que se publican los resultados, en este caso me entrevistaron en la televisión española
y me preguntaron cosas. Y como yo he dicho, nosotros, como hemos dicho, no tenemos acceso a los resultados. En ese momento lo vimos por la mañana y ya está. Y recuerdo que fui a televisión positiva, de forma positiva, porque estábamos en la mitad del ranking y cuando se leen los resultados, los estudiantes españoles estaban más o menos en la media, es decir, no había una gran brecha entre nuestros resultados y los de otros. Como saben, había 5 niveles y los españoles estaban por la mitad. Todo, en todo, por la mitad o de la mitad hacia arriba. Así que realmente no tuvimos muchos estudiantes que eran muy buenos en competencia financiera, pero creo que estábamos en la media y eso era para mí un resultado positivo. Yo pensaba que era un resultado positivo, pero me presento en la televisión y me dicen, menudo desastre, ¿no? Y yo pensé, ¿de verdad? Pues no es lo que yo pienso. Yo creo que sí que hay. Podemos mejorar, por supuesto, pero que tampoco está tan mal. Y yo creo que sí, eso es muy importante. Creo que somos capaces de dar mejores noticias y tenemos que ser capaces de examinar las noticias que se nos da, los titulares, de una forma diferente, porque los resultados no son malos. Sí, buenos días. Estoy aquí hablando. Perdona, perdona. A ver, yo soy profesor de economía. He desarrollado el programa de educación financiera que tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el Banco de España. Pero cuando hablamos de educación financiera, hay una complejidad grande, desde mi punto de vista, en cómo evaluamos el proceso. Cómo se sabe si lo que estamos trabajando en educación financiera va a dar fruto. Un test con una serie de preguntas es algo muy frío. De hecho, los materiales que nos proporcionan muchas veces son bastante teóricos. Entonces, trabajar la educación financiera dentro del sistema educativo le veo varias dificultades. Primero, no se puede hacer solo en un curso, sino tiene que ser un proceso desde infantil hasta la universidad. Y el sistema educativo que tenemos está acostumbrado a evaluar con un examen, con unos conocimientos. Y estos son frutos que se van a recoger a muy largo plazo. Sí, por un lado se están introduciendo esos programas desde algunas instituciones, pero por otro lado la nueva ley de educación, la economía un poco la desplaza en bachillerato y ocupa un lugar peor que el que tiene ahora. Entonces, no sabemos muy bien en qué posición están las instituciones con respecto a la educación financiera. Esa es la reflexión. Y la pregunta concreta, ¿cómo evaluar, cómo saber si un profesor que está trabajando con alumnos de educación financiera consigue resultados o no? ¿Es there evaluation for teachers? O training. Okay. Bueno, no creemos que la educación financiera sea solo conocimiento. PISA no cree que solo estemos examinando el conocimiento. Intentamos examinar la aplicación del conocimiento. Es lo que saben los niños y qué es lo que hacen con lo que saben. Y yo creo que si los recursos en el momento se centran únicamente en el conocimiento, esto es algo que sobre lo que debería hablarse, sobre cómo se pueden aplicar habilidades, conductas, también sin hacerlo demasiado personal, porque sabemos que estamos en un colegio y que los padres pueden tener diferentes ideas sobre lo que es una conducta apropiada o no, pero sí que es importante que se vea la educación financiera como una capacidad de vida y no como un conocimiento únicamente, preguntas de sí o no. Porque muchas de las decisiones que yo tome no sean las adecuadas para ti o para mis hijos. Definitivamente no lo son para mis hijos. Así que tenemos que tener flexibilidad en la enseñanza, porque hay flexibilidad en la vida diaria, en la vida real. Y la segunda pregunta, que ya no me acuerdo cuál era. ¿Cuál era? Sí, que cómo se puede evaluar a los profesores, lo que está enseñando los profesores, si realmente está teniendo un impacto o no. A nivel nacional, lo estamos intentando hacer a través de PISA. A nivel más local, más de escuela, creo que se puede hacer a través de observar las aulas, pequeños exámenes.
charlas con los estudiantes, pero sí que sabemos que realísticamente algunos de los resultados de competencia financiera más importantes empiezan a aparecer cuando los adolescentes realmente tienen que tomar decisiones. Así que no sé si alguien quiere hacer un estudio a largo plazo para ver las decisiones que estos jóvenes realizan cuando son adultos sobre aspecto financiero, sería fantástico, la verdad, porque de esa forma realmente sería una fuente de datos fantástica para nosotros. Eso es algo que aún no tenemos. Pero sí que hacemos muchas preguntas a los directores sobre cómo se está enseñando en la escuela. Así que poco a poco yo creo que empezaremos a ver patrones en la competencia financiera, igual que en matemáticas y en lectura. Todavía es demasiado nuevo y aunque exista, creo que aún no ha habido tiempo de analizar. No tenemos todavía las mejores prácticas. Todavía no tenemos... los niños no han estado expuestos a esta educación financiera durante el tiempo necesario como para poder sacar conclusiones claras. Así que tendremos que ver también con los profesores. También creo que esta es una área difícil. Antes Miguel dijo bueno, que se lanza a los niños al mundo esperando que han aprendido algo y que tan solo unos años después, cuando se ponen en contacto contigo a través de Facebook y te dicen tenemos que quedar a cenar y vienen, es una historia que estaban contando antes, y que vienen con un ramo de flores y entonces tú sientes que has hecho algo bien porque han venido con un ramo de flores. Yo creo que esto es algo muy difícil de ver en todos los sentidos. Es muy difícil ver si los niños que salen de la escuela realmente han aprendido lo que se suponía que tenían que aprender. Dicho esto, creo que hay aquí otra reflexión que tiene que ver mucho también con lo que estamos haciendo aquí. ¿Es PISA la respuesta definitiva, la que te pueda decir si los niños están listos o no? ¿O es simplemente una forma de averiguar dónde estamos, ver si los niños están aprendiendo o no, y es una reflexión que tenemos que hacer, enseñarles valores asociados, por ejemplo, con el dinero, tenemos que enseñarles a cómo llevar sus vidas y quizás encontrar soluciones más innovadoras, por ejemplo, programas que involucren a toda la clase o a toda la escuela y enseñarles a hacer algo de forma conjunta, ahorrar para hacer algo o hacer algún tipo de ejercicio como en grupo. Estábamos hablando antes de la solidaridad y de el aprender en equipos, y esta quizás sea otra solución. Hay varias manos levantadas. Pues primero él, que ya había levantado la mano antes, por favor. Mi nombre es Rafael, trabajo en un equipo de orientación educativa. Y mi pregunta está muy relacionada con la dinámica que estamos teniendo en este encuentro, muy relacionada con el tema de los valores. La duda, o por lo menos la reflexión que yo me hago, es qué valores hay detrás de la educación financiera. ¿Qué estamos intentando o cómo estamos intentando construir a los niños y niñas cuando desarrollamos la educación financiera? En concreto, la pregunta en relación con la prueba PISA es si en el diseño de la prueba PISA en relación con la competencia de educación financiera se han tenido en cuenta valorar pues si aparecen temas como la austeridad en el gasto, como el consumo responsable, la solidaridad en el consumo, también el consumo sostenible, si todos esos elementos se han valorado a la hora de hacer el diseño de la prueba. Qué interesante. El tema de los valores es algo que surge siempre que hablamos de competencia financiera. Es muy importante enseñar a la gente a que tengan en cuenta el contexto más amplio. En PISA no tenemos en cuenta muchas de las cosas que has mencionado. Por ejemplo, el consumo responsable no está presente, pero sí que
Uno de los contextos que tenemos es el contexto social, es decir, saber que no estamos haciendo decisiones en aislado, solo, sino que hay que tener en cuenta a otras personas. Por ejemplo, ser una pareja y no gastarte todo el dinero como cuando vivías solo. Hay diferentes formas en las que eso podría ser relevante, pero sí que es cierto que esta serie de valores es algo que es muy fuerte en todos los profesores, en todas las reuniones que he tenido con profesores en todos los países. Y esto es algo que quizás en el futuro, en próximas pruebas de PISA, sí que debería incluirse, porque es obviamente importante para la gente. Y esto es algo que debería combinarse también, unirse en el currículo. Es algo en lo que tenemos que pensar. Es un proceso de aprendizaje también para nosotros. Es la primera vez que hemos intentado medir algo como la competencia financiera en PISA. Así que escuchar vuestras opiniones y tomarlas en cuenta realmente es muy importante. Es muy difícil capturar todo eso en una prueba, en un examen. Tenemos que pensar sobre ello. Sí, también la diferencia dependiendo de la edad de los estudiantes. Cuando tenemos estudiantes mayores, ya de la edad de casi de PISA, queremos que aprendan a usar aspectos financieros, pero cuando son más jóvenes, y de eso hablábamos antes, los valores son importantísimos. Como ha dicho, la austeridad, ahorrar. Esas son cosas que deberían enseñarse antes, ¿no? A una edad más temprana. Sí, hablamos mucho sobre derechos y responsabilidades, sobre si uno escoge un producto financiero, es responsable también de gestionarlo, lo que es un valor diferente, pero sí que esto es algo que también se puede enseñar a partir de un valor. Tiene que ver con los proveedores de servicios, con los padres, también viene de las escuelas en algunas situaciones. Realmente es un mensaje, tiene que dar toda la sociedad. No puede ser un mensaje que solo venga de la escuela y de ninguna otra parte. ¿Tenemos una pregunta más? Me he quedado un poco descolocada ante la educación financiera como parte del currículum o como parte de la materia para educación en valores. Poco a poco ya voy cogiendo un poco la onda de por dónde va. Yo he pasado ya algunos informes PISA y realmente lo de la educación financiera no me aparecía por ningún lado. Sigo una serie de cuestionarios y luego en un ranking y estamos en el sitio pues que supuestamente nos corresponde. No es que yo esté en contra, pero realmente es la educación financiera una de las principales transversales para preparar a los alumnos para el futuro. Yo he entendido educación financiera en muy pocos aspectos, pero realmente a mí me ha dejado un poco descolocada, no porque esté en un entorno maravilloso y con un banco al fondo, sino que la educación financiera me ha quedado un poco descolocada en los valores de mis alumnos. Entonces, si realmente la educación financiera a largo plazo va a hacer alumnos más responsables y que tengan unos valores adquiridos, y yo pienso que en el fondo el dinero no es uno de los valores tan importantes, sino pienso que hay otros mejores y en otra posición. Gracias. Gracias. ¿Quieres responder? No. Sí. No, me parece ¿Quieres ir tú primero? Una reflexión interesante, pero sí que creo que los estudiantes al final, los chicos como nosotros, se van a enfrentar a la vida donde el dinero existe, ¿no? Y donde las decisiones relacionadas con el dinero hay que tomarlas. Y como bien decía el compañero, es importante que las sepan tomar con previsión, con austeridad también a veces, que sepan pues abordar ese mundo que está ahí, ¿no? Que no, por más que nos guste o no, está ahí, y que es uno de los motivos, aquí lo hemos hablado en anteriores ocasiones, ¿no? Es uno de los motivos de que estemos en la situación de crisis en la que estamos ahora mismo, ¿no? Los bancos tenemos la culpa, lo decimos siempre, pero también, desde BBVA, pero también la falta de conocimiento de la sociedad, ¿no? Y eso es de lo que se trata, ¿no?
Tal vez yo le hubiera puesto un consumo responsable, pero lo de educación financiera es que me ha descolocado totalmente. Sí es cierto que el consumo responsable y todos los aspectos relativos con el consumo y su administración, pero lo de educación financiera me ha dejado un poquito fuera del lugar. Pero no obstante, muchas gracias por aclarármelo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos creo que pocos minutos ya, nada más. Vale, lo siento muchísimo. De todas formas estamos por aquí, tanto a Adel como yo, en un ratito. Así que dejamos con la siguiente ponencia, que tenía que empezar ahí 20. Creo que estamos justo. Muchísimas gracias. Thank you very much.